Fried rice. Todos van hablando sobre el beat que está en el beat. Bailan por semanas en la playa y toman gin y yo te digo, el ritmo es su pasión. Hace 2 minutos te subiste en este viaje. Mira cómo suena, cómo ríe su baby. Viene de la mano, no, y yo te digo, todos enloquecen por aquí, hoy, todos enloquecen por aquí. ¿Y cómo está mi gente linda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo. Yo en este momento me encuentro en un restaurante muy conocido que se llama La Rústica. Voy a probar con ustedes y mi cámara ese buffet de la comida peruana tan buena que es. Y bueno, van a venir conmigo porque aquí las exquisiteces que se encuentran en este restaurante prometen mucho. Así que amigos, vamos con mi cámara porque ya me muero de hambre. Y estamos acá en La Rústica, gente. Entramos. Hola, buenas, 2 personas. Hay buffet el día de hoy, ¿verdad? Ya no hacemos buffet. Hay. Bueno, gente, qué falta. Vine al restaurante muy emocionado para comer la comida criolla y resulta que por pandemia ya no sirven más buffet. O sea que viene por las puras. Pero bueno, me han dicho que hay otro restaurante en el centro de Lima que también sirve buffet. Así que yo no le voy a dar la gana al diablo y voy a ir de todas maneras a buscar ese buffet. Voy a tomarme un taxi desde aquí. En estos momentos hay una construcción entre Miraflores y Barranco. Están construyendo un puente que va a unir los 2 distritos y hay un tráfico pero asqueroso. Así que me toca nuevamente subir y subir escaleras para poder llegar a la parte de arriba y agarrar un taxi, señores, porque aquí en la Costa Verde está imposible agarrar un taxi. No queda de otra. Como dicen acá, caballero nomás. Todo sea por este rico buffet. Como les digo, yo no le voy a dar gusto al diablo. Yo voy a comer ese buffet criollo sí o sí, señores, sí o sí. Cueste lo que cueste, carajo. Señoras y señores, nos encontramos en el hermoso distrito bohemio de Barranco. Un punto de parada obligatorio si es que llegas a Lima, puesto que por excelencia Barranco siempre ha sido el barrio bohemio de la capital limeña. Aquí por la noche hay mucha diversión, hay música, venirse de copas por acá por Barranco siempre va a ser un placer. Bueno, esta es la bajada a la playa y nosotros estamos en subida. Potato and egg, $2.50. It can be our breakfast. €1. 2 portions. Y arriba, señores y señores, tenemos el famoso puente de los suspiros. Ya lo hicimos la vez pasada. Fue en la noche, que es el momento en que vienen más personas a este distrito, puesto que se pone muy bonito. Barranco tiene esa vibra especial que siempre me atrapa. Ese día, a eso de la 1 de la tarde, subíamos desde la bajada de los baños con mi compañera de viaje, sintiendo el sol limeño en la piel y la brisa del mar todavía rozándonos en la cara. El calor era suave, ideal para caminar sin apuro.
A medida que subíamos, íbamos mirando los murales, los balcones antiguos y ese contraste tan particular entre lo tradicional y lo moderno que tiene el distrito. Íbamos con hambre, buscando algún restaurante con buffet criollo para darnos un buen gusto. Se nos antojaba un almuerzo con sabor a casa, arroz con pato, papa a la huancaína, causa y quizás terminar con unos picarones bien doraditos. Mientras caminábamos, no solo buscábamos comida, también estábamos disfrutando del momento, del color y el alma de Barranco. Para mí, volver a ese lugar es siempre una mezcla de nostalgia y alegría. Bueno, lo que yo ando buscando ahora es comida criolla buffet para poder probar de todo un poco. Según Google Maps, estoy a 1,5 kilómetros de distancia de un sitio que también tiene muy buenas calificaciones. No solamente es el Rústica el que quería yo ir, hay muchas opciones. Bueno, voy a ver si es que llego a esta opción y que si realmente estará bueno. Vamos a ver. La plaza de Barranco siempre me ha parecido uno de esos rincones donde el tiempo parece detenerse. Cada vez que paso por ahí me viene una mezcla de recuerdos, aromas y sonidos que me conectan con la Lima de antaño. Es un lugar pequeño pero lleno de vida, rodeado de árboles, bancos de fierro forjado y ese aire bohemio tan característico del distrito. Sé que la plaza ha sido el corazón del barrio desde sus inicios, cuando Barranco era apenas un balneario para las familias limeñas adineradas que venían a veranear. Con el paso de los años, se convirtió en un punto de encuentro para artistas, poetas y soñadores. Siempre hay algo que ver, músicos callejeros, parejas sentadas conversando, turistas tomándose foto frente a la iglesia de la Santísima Cruz que se alza justo frente a la plaza. Me acuerdo de una tarde en particular cuando me senté en uno de esos bancos con una empanada en la mano, viendo pasar la gente, sintiéndome parte de la historia viva del lugar. Esa plaza ha sido testigo de tantas cosas y cada vez que regreso siento que Barranco me da la bienvenida otra vez. Y bueno, gente, como no pude agarrar el Rústica, me he venido a un lugar que se llama el Chifa-Cuogua. Es un sitio muy antiguo, estaba justamente al frente de mi departamento. Y bueno, me di tremenda vuelta para ir hasta el Rústica. No había buffet, pero no me voy a quedar con las ganas, así que me he venido a este restaurancito que promete también estar muy bueno. Ya. Hola, buenas. ¿Para 2 personas? Sí, ahí está ubicado. Ya. El Chifa-Cuogua es todo un clásico en Miraflores, uno de esos lugares que han sabido mantenerse con el tiempo sin perder su esencia. Recuerdo haber ido por primera vez hace muchos años y lo curioso es que cada vez que vuelvo sigue teniendo ese mismo aire tradicional, como si el tiempo se hubiera detenido dentro del restaurante. Sus salones amplios, su decoración con toques orientales y ese olor inconfundible que te recibe apenas entras, todo te hace sentir que estás a punto de disfrutar algo especial. Esta vez fui con mi compañera de viaje y verla tan impresionada fue parte de la experiencia. Ella, que es europea y no está acostumbrada a la mezcla de sabores que tiene nuestra cocina, no paraba de sorprenderse. Probó el arroz chaufa, el tallarín saltado, el calún guantán y quedó encantada con todo. Pero lo que más le llamó la atención fue esa fusión tan única entre lo chino y lo peruano. No podía creer que un buffet pudiera tener tantos platos diferentes y todos con tan buen sabor. Le expliqué que Cuogua es uno de los chifas más antiguos de la zona y que generaciones de limeños han comido ahí, celebrando cumpleaños, reuniones familiares o simplemente yendo por ese antojo de comida rica y abundante. Salimos del lugar más que satisfechos, con el estómago feliz y una sonrisa en el rostro. Para mí fue volver a un lugar querido y para ella fue descubrir una parte más de nuestra identidad. Ahora vamos por la comida china, ¿no? Your back? My back? Yeah, your back. Yeah, it's there. Wow.
This is wonton, fill it with meat. Okay. Crispy pork too. Right. So, fried rice. Amigos, hay de todo acá. Lico. Amigos, la experiencia realmente está siendo fenomenal. Me encanta. Tenemos en este restaurante platos criollos, platos orientales o chifa, lo que se le conoce aquí en Perú. Tenemos la parte de parrilla y la parte de dulces. Yo ya estoy pero reventando. Y eso que anoche no cené y hoy día tampoco tomé desayuno. Pero es que esto sencillamente está espectacular, gente. Espectacular. Hay tanto para probar. La comida china está buenísima. No sé si se acabaré, pero bueno, el asunto es degustar de todo un poquito. Está rico. Provechito que yo sigo acá. Qué rico. Bueno, ya casi llegando al final, el cuerpo no da más. Lo que estoy empujando en este momento es sencillamente divino, espectacular. No tengo palabras. La comida peruana dentro de la mejor del mundo, espectacular. Ahora ya llegué al postre. Lo que tengo acá en mis manos, voy a decir. Por ejemplo, acá tenemos un poquito de todo. Postre de maracuyá, tenemos los cachitos con marja blanca, un poquito de gelatina, la leche asada, y aquí tenemos arroz zambito con mazamorra, señores. Esto es una delicia, manjar de los dioses, bocadito de cardinales, qué rico. Así que provechito, gente, y yo les sigo metiendo cuchara a este buffet y todavía tengo para rato. Bueno, toda experiencia se acaba siempre, tiene un comienzo y un final. Yo terminando finalmente con un rico anís nájar con un bajativo que es obligación, gente, porque lo que me he metido el día de hoy no tiene nombre. Bueno, me voy muy satisfecho, me ha gustado bastante, saludcito. Así que, gente, desde el Chifa Cuba, aquí en el distrito de Miraflores, se despide su amigo de siempre, el Zorro y Viajero. La experiencia está muy buena y yo quiero mandar, como siempre, un saludo muy grande para esa gente hermosa de Chile, de Uruguay, los nuevos suscriptores de Brasil, Colombia, que para allá voy pronto, España, mi gente linda de España, Honduras, que también ven por allá, y siempre mi gente hermosa y linda de Tailandia y Vietnam. Los quiero mucho, gente. No se olviden la de siempre. Amén, quieran, rían y denle gracias a Papá Lindo de que estamos vivos y en este mundo. Un besote muy grande, se les quiere bastante y de momento se despide su amigo de siempre, el Zorro y Viajero. Chao, gente, nos vemos.